Hola, ¿cómo están? Vamos llegando a la recta final de nuestro seminario lectivo de inter y transdisciplinariedad en las ciencias sociales y humanas. Esta sesión que arranca de la semana, pues, del 20 de octubre tiene que ver un poco con poder reconocer también las materialidades. Ya veníamos un poco de ver este tema de las relaciones con los animales, con las plantas, y ahorita vamos a entrar un poco con lo material, con los objetos, con esos otros agentes que creemos pasivos y que pues ciertas teorías han empezado a decirnos, bueno, hay un giro en el que podemos pensar que las cosas no simplemente son, sino hacen en la relación, hacen posible que los cuerpos, los espacios, las maneras se dispongan de ciertas maneras. Y entonces todo esto va a tener que ver con una tendencia que es el giro material y es hablar precisamente de cómo esas materialidades producen ciertas cosas y, como hemos venido diciendo, pues no tienen nada de ingenuas ni de neutrales. Teníamos pues dos videos, aquí vienen también de manera pertinente las conexiones con la inteligencia artificial, con los dispositivos móviles, con las aplicaciones, los objetos como tal, partes del cuerpo, un poco en lo que teníamos que explorar para hoy. Les dejé un video de Gaby Valcarce, que es una teórica pues latinoamericana que ha venido como desarrollando también estos temas, muy en la línea del posthumanismo. Y les dejé un texto de Santiago Martínez que se llama Cuajo, Hígado y Anatomías, haciendo divergencias corporales. Él es un médico antropólogo que trabaja sobre todo en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que ya vamos a ver un poquito cómo de qué se trata eso. Entonces, algunas coordenadas para navegar en esta semana, es un poco lo que les quiero proponer. Primero, como la idea del cyborg que nos va a proponer Gabriela. Ella es una filósofa especialista en estudios culturales también de ciencia y tecnología. Em, digamos que la figura de cyborg, esta mezcla entre humano-máquina, va a ser planteada ya hace bastantes años. Algunas de las teóricas como que la retoman es Donna Haraway en un texto del año 85 que se llama El Manifiesto Cyborg. Y lo que nos va a decir es como precisamente que esa noción entre lo que es natural y lo que es cultural, que sería la producción de algo artificial, pues esa división no tiene lugar porque, por ejemplo, con los implantes, con la clonación, con la emergencia, digamos, de las tecnologías cada vez más avanzadas, pues a veces hacer esa división entre qué es natural y qué es artificial ya no va, porque nosotros somos unas construcciones híbridas en las que cohabitan estas dos cosas. Entonces la figura del cyborg la propone Haraway en su momento para repensar precisamente varios asuntos, no solo quedarnos diciendo, bueno, sí, somos la mezcla de varias cosas, sino que como concepto permite desestabilizar la idea de la identidad, del cuerpo, del género, ¿no? Y las formas de ser en el mundo desde una perspectiva crítica, más allá del esencialismo y el binarismo. O sea, si ustedes, por ejemplo, utilizan esta figura para entender lo que pasa con los tránsitos de género, pues realmente abandonamos esas categorías de es hombre, es mujer, es heterosexual, es homosexual, o sea, estas divisiones tan rígidas que no dan cuenta de la experiencia que tenemos en el mundo, pues son cuestionadas por esta figura tan poderosa del cyborg. Entonces es una figura híbrida que borra los límites entre lo humano y lo no humano, lo natural y lo artificial, y lo orgánico y lo tecnológico. ¿M? Entonces, un poco lo que nos va a poner allí es una metáfora política y también epistemológica sobre las formas de conocer, pues como que nos ayuda a pensarnos más allá de dualidades. Em, También la idea, y yo creo que mucho más presente ahora, ¿no? Miren que ese texto es del 85, esto pues lo retoma en la historia también Balcarce, pero
esas ideas como de que la tecnología es algo que está afuera de nosotros, pues tampoco son tan ciertas. Nosotros estamos en este momento en una coproducción desde lo más íntimo, ¿no? Somos cyborgs cotidianos, o sea, en este momento todo el tiempo nos está escuchando un dispositivo móvil, las conversaciones que hacemos, querámoslo o no, por ejemplo, el motor de búsqueda de Google que tiene esta inteligencia artificial incorporada, pues estamos todo el tiempo como en una interacción ya en la que nuestras ideas, nuestros discursos están en una coproducción permanente. No habría manera de decir qué es lo humano que se pensó y de dónde vino la otra idea. Todo el tiempo hay hipervínculos, enlaces, la manera en que nos conectamos con otros a través de redes sociales. O sea, nuestro cuerpo incluso ha desafiado los límites que nos da como la materialidad y sí el cuerpo de estar en un lugar únicamente, o sea, tiempo, espacio, cuerpo desafían todas estas pretensiones, ¿no? Entonces, pues es una herramienta también para entender cómo los cuerpos, cómo las tecnologías, los poderes y los saberes están en una relación compleja a la que hay que hacerle también muchísima crítica, ¿no? Es una figura poderosa, pero también es como de hacerle muchos cuestionamientos. Entonces, un poco lo que nos abre como esta introducción es pues que somos con otros, este miedo que hemos tenido de que los robots se parezcan a los humanos, pues a la larga también es ya en este momento, no sé, justo escuchaba antes de hacer este video, ay, ahora se me olvidó el país, que han nombrado una ministra inteligencia artificial en un país, ¿no? Entonces ¿eso qué implicaciones tiene con lo que estamos viviendo? ¿Eso en qué lugar nos deja? ¿Dónde están como verdaderamente los límites de lo que estamos pensando y haciendo? En alguno de los trabajos que ustedes han propuesto de proyectos de curso está esta relación que se establece con estas inteligencias artificiales, el lenguaje, la empatía, cómo se modela para que se parezca a lo humano y qué sería que se parezca a lo humano o queremos realmente que se parezca a lo humano. En alguna anécdota, sabiendo que ChatGPT comete muchas imprecisiones, em, pues no sé si solo la versión que no es paga, ahí sí, no sé cómo influye precisamente el capitalismo en esto, pero dice muchas imprecisiones, entonces en algún momento le dije, ese texto no es de ese año, esa traducción no es esa, o sea, no me estás hablando, estás diciendo mentiras. Le dije, pareces un humano, pareces un humano que miente. Y entonces también es eso, ¿qué es lo que queremos que contenga la inteligencia artificial de lo que creemos que es nuestra humanidad? ¿No? Porque parece que tiene empatía, parece que tiene formas de conectar, pero esto es bastante cuestionable y pues hay unas reflexiones ahí muy interesantes que están ocurriendo en este momento a propósito de eso. Entonces eso como contexto general. Ahora quiero como introducirles el siguiente texto con un pequeño video. Espérenme a ver si puedo ponerlo. A ver, denme un segundito. Mm, Este video que les quiero compartir. Hoy es 30 de julio del 2022. Por primera vez vamos a grabar un video de una niña que me traen a esta hora, ya casi las 9 de la noche, descuajada, ¿no? Ya la miramos, normalmente hacemos un diagnóstico, un examen primero para de ahí grabar. La niña está descuajada, entonces vamos a proceder a sobarla para el descuajo, mire. Entonces empezamos. Si hace esta operación siempre se le sube acá. Uy, si está descuajada la niña. Esto le grama, ¿no? Cuando el niño está descuajado, uno le pone la mano aquí, esto le suena como un charco de agua, ¿no? Entonces vamos a sobarla. Se pone también la mano aquí, se sube, se sube.
siempre hacia adelante, como la manecilla del reloj, ¿no? De derecha a izquierda, nunca se puede para atrás porque el colon de los niños o de las personas sube aquí, va aquí y va aquí. No podemos darle para atrás porque es un problema para el niño. Entonces, si hace para adelante, mire, para allá. Esto sirve más que todo como un curso para una persona que quiera aprender, aprende mirando nomás. Yo llevo más de 35 años que soy los primeros descuajados, ¿no? Y ahora es que monté las páginas en YouTube, figura como el sobandero de los pobres, en Facebook como Arsenio Gamboa y en Instagram @Arsenio Gamboa. Ahí encuentran todos mis videos. Subimos el cuajo aquí al ombligo. Le duele un poquito a la niña porque tiene irritable el estómago, porque ella normalmente da diarrea a las descuajadas, ¿no? Vamos a cerrar el video ahí porque... Ah, no, no lo cierro todavía, ya lo cerró. No. Pedantico, vamos a continuar sobando un poquito. Así, mira. Y cuando los niños están así hay que fajarlos, para que no se delicen a estarse descuajando, ¿no? Entonces, ya le subimos el cuajo al puesto, entonces procedemos a fajar la bebé. Siempre la faja tiene que quedar por debajito del ombligo, ¿no? Nunca tiene que quedar hacia arriba, sino debajo. ¿Por qué? Porque nosotros le subimos el cuajo de aquí a aquí y entonces... Normalmente los médicos no creen que en el descuajo de los niños, porque ellos dicen que es infecciones que les da. Pero nosotros, las tradiciones antiguas desde siglos pasados, siempre hemos curado a los niños en las casas así, sobándolos, ¿no? Bueno, vamos a cerrar ahí porque nos queda muy pesado y entonces... Los grandes sueños comienzan pequeños pasos, desde registrar tu dominio hasta crear tu web. Bueno, eh, esta introducción sobre el cuajo, no sé si a ustedes les tocó descuajarse o no. Esta práctica también como para ayudar a los niños que les da diarrea, que se ponen muy enfermitos cuando son chiquititos. Y bueno, creo que conectado con el documental que vimos al inicio del seminario de los niños perdidos, esto hace un poco como el énfasis entre los tipos de saberes y quién determina cómo es que se hace saber también en las prácticas que nosotros tenemos. Entonces, el texto de Santiago Martínez, es muy interesante porque la apuesta teórica de él es decir que no hay un cuerpo como objetivo allí esperando ser estudiado, que es el que nos ha aparentemente enseñado la medicina, sino que se hace cuerpo y se hace un cuerpo particular a partir de las prácticas y de como la materialidad, es decir, los instrumentos con los que se manipula, la enseñanza también de cómo manipular ese cuerpo, la camilla, el doctor que enseña y demás, como que la confluencia de todos esos materiales, organismos vivos, no vivos, son los que hacen un cuerpo, ¿no? Entonces esa idea es como que desafía bastante la idea también del cuerpo, incluso como entidad objetiva, y nos pone a pensar un poco en que todo, pues como en la ciencia, son unas construcciones particulares las que dan lugar a que emerjan ciertas cosas. Él está inspirado por un texto que está en la referencia complementaria, que es de Anne-Marie Moll, que se llama El cuerpo múltiple, y un poco la revisión que hace esta autora em, tiene que ver con que hay una enfermedad, creo que es la arteriosclerosis, y ella se empieza a dar cuenta que ese diagnóstico de esa enfermedad varía de acuerdo a las prácticas diagnósticas y a las manipulaciones de elementos que hay. O sea, como que esa idea de una enfermedad universal tampoco existe, sino que va a corresponder mucho como con las organizaciones que se dan alrededor
de esa producción de conocimiento. Entonces, en este texto, digamos, está la inspiración un poco de este autor. En lo que se enfoca es en ver cómo se hace el entrenamiento médico, cómo se enseña a tocar y a sentir ciertas entidades. Y entonces él lo que le llama la atención es que los médicos no reconocen el cuajo, no dicen eso no existe, eso no está por allí, no hay cuajo volteado, no. Entonces, él va a estar parado en un campo muy interesante que nos sirve también para pensar inter y transdisciplinarmente, que es los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Estos estudios sociales de la ciencia y la tecnología lo que hicieron fue examinar las prácticas de laboratorio en el principio, examinar esas prácticas científicas de las ciencias duras para poder dar cuenta de que allí también hay como una confluencia de agentes y materialidades que construyen las cosas, pero que no son objetivas. Si nosotros lo pensáramos incluso en la psicología, en la psiquiatría, en la neuropsicología, uno tendría que decir que prácticas de manipulación, de estudio y demás han dicho que cerebro, por ejemplo, cerebro o que cerebro se enferma o que cerebro tiene ciertos síntomas, ¿no? No, porque, por ejemplo, en unas latitudes existe esto y en otros lados no. ¿De qué manera llamamos nosotros la enfermedad mental en unos lados y en otros lados no existe? Que es poder hacer un paralelismo quizás con esto que nos inspira la idea del cuajo y que en la práctica médica es como no, lo que está enfermo es el hígado, ¿no? Entonces, la puesta base en estos estudios de la ciencia y la tecnología es que la realidad nunca precede a las relaciones, o sea, no hay una realidad nunca para ser descubierta. Y esto tiene que ver también con nuestras posturas construccionistas sociales, y es las cosas suceden en las relaciones y ahí es que adquieren vida cuando aparecen las relaciones. Entonces, las preguntas que orientan esta investigación de Martínez es de qué manera se aprende a tocar y a dar cuenta de la existencia de algo. Cómo se hace una entidad como hígado y no como cuajo, ¿no? Como que el cuajo no lo identifican, el señor en el video decía, los médicos no creen en esto y no lo logran sentir. Este investigador, con su formación también de médico, estuvo trabajando, y es lo que cuenta en su artículo, con estas sobanderas en una comunidad rural, también acá en Bogotá. Y decía, yo por más como de que intentaba sentir el cuajo o tocarlo, como que hay un cuerpo que no está entrenado para darle existencia a ese cuajo. Pero el sobandero sí, el sobandero no se centra en el hígado, el sobandero entiende que hay una entidad para la que aprende a tocar y que aprende a sentir que se llama cuajo. Entonces eso es muy, muy interesante porque lo que nos dice es al cuajo se le va a llamar creencia popular, como eso no es una creencia. En cambio, el hígado es conocimiento. Pero el hígado también ha tenido que pasar por una suerte de historias de aprendizajes, de formas de manipulación, de prácticas para encontrarlo como entidad. Y entonces, ¿quién dice que una práctica es más cierta que la otra? Cuando el cuajo ha aliviado a muchos niños también de diarreas, de enfermedades, así como podemos decir que la medicina también lo ha hecho, ¿no? Entonces, estas diferencias entre la ciencia nos muestra finalmente que todo depende también de cómo se organicen esas materialidades para construir conocimiento. Entonces, digamos que esta es una versión, el descuaje es una forma de entender pues la enfermedad diarreica aguda, es una versión que existe para los sobanderos, pero para los médicos no tiene materialidad. Entonces, la apuesta de este teórico en su texto es decir, nosotros aprendemos a hacer entidades, aprendemos a ver anatomía, en el caso de los médicos, ¿no? El hígado va a ser resultado de muchas materialidades, ¿no? De un modelo, un programa, un tejido hepático, unos compañeros, unos docentes, un entrenamiento particular, hace que las personas puedan reconocer esa entidad, ¿no? Que se puede ver. Cuando hablamos de cuajo y no tenemos tan claro cuáles han sido todos esos modelos, programas, compañeros, enseñanzas, entonces hay una manera y hay un límite en el conocimiento. Y este punto es clave porque nos abre también la imposibilidad a veces de entender ciertas realidades. Y
nos quita esta idea de que nuestro conocimiento y nuestra manera de concebir las cosas es objetivo. Piénsenlo con las categorías que trabajamos en la psicología, con la emoción, con la inteligencia, con dar cuenta del pensamiento, de la memoria, de ciertas relaciones. Es decir, lo que nosotros aprendemos también en nuestros entrenamientos es una manera de dar cuenta de unas formas particulares para entender el mundo, pero eso no significa que las personas tengan que entenderlo todo desde ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa muy común que pasa a veces en ciertas zonas rurales, o bueno, yo lo viví en una zona rural acá en Colombia, y era el motivo de consulta por el que nos dirigen como a un equipo psicosocial, tenía que ver con pues con una esquizofrenia, una persona con delirios y demás. Pero cuando llegamos allá, la señora no quería pues ser atendida por psicólogos, la mamá de la chica que estaba teniendo este problema, y ella nos dijo, yo necesito al sacerdote de la iglesia para hacer un exorcismo. Y entonces aquí viene ese punto clave, ¿no? Como ¿quién determina qué es esquizofrenia y que la esquizofrenia es una entidad natural que algún día alguien descubrió? Y no más bien que la esquizofrenia también es el producto de una construcción de unas relaciones, unos saberes puestos en juego, unos materiales para examinarla y incluso ver que hay neurotransmisor, que hay cerebro, que hay, ¿no? Que hay unos impulsos eléctricos y demás, y que eso es más válido que pensar que hay una entidad espiritual que se le mete a la persona y que genera estas consecuencias, ¿no? Entonces, lo que en últimas nos busca, nos muestra esta teoría son los límites también de nuestro conocimiento y de nuestros métodos para acercarnos a esto. Entonces, también para que el cuajo emerja se requieren varias entidades. Un sobandero, un niño descuajado, una tela, una faja, aceite de cocina, unas manos con un entrenamiento particular, si veían la manera en la que sobaba el señor. Todo eso también hace que el cuajo emerja en esa correspondencia de relaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un poco con lo que va a cerrar el artículo, es que hay unas jerarquías para entender lo real, cuáles son más reales que otras. Y ahí les preguntaría, mis queridos psicólogos maestrantes, ¿cuáles son las jerarquías de realidad que ponemos también para las formas de conocimiento? ¿Cuáles conocimientos son más válidos que otros, ¿no? Entonces, cuando a este investigador le dicen que intente dibujar el cuajo sobre papel, no lo puede dibujar. ¿Y por qué no lo puede dibujar? Porque el cuajo no ha sido construido sobre planos de anatomía del cuerpo humano, no hace parte de su historia de emergencia, ¿no? Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en investigación o además con oralidad, con otras maneras, con cuerpo, con sensaciones, porque forzamos a que cosas que han aparecido en medio de otros registros tengan que desplazarse a otras formas materiales de aterrizarse, ¿no? Cuando decimos, es que el perro, queremos que el perro se comunique con nosotros. ¿Cómo queremos que el perro se comunique? Y nos diga, hola, ¿cómo estás? Así como lo han antropomorfizado a lo largo de la historia. ¿O estaríamos dispuestos a entender que esa conversación que el perro da hace parte de una historia de relaciones distinta que supone pues otra forma de comunicación, ¿no? Entonces, en este caso, el hígado sí aparece en los manuales, en estos, creo que a todos nos hicieron en biología dibujar los sistemas de nuestro aparato y es la manera en la que le hemos dado existencia, ¿no? Pero hay unos métodos que son más válidos y que son los que dominan el conocimiento y por eso tenemos más acceso a eso. Por eso nadie pone en duda la existencia del hígado, pero la gente sí pone en duda la existencia del cuajo. Entonces, todo esto para decirles que pues es una invitación a replantear las formas en las que validamos la realidad. Y quiero solo hacer un añadido acá, con bueno, yo también les decía quienes han trabajado con temas materiales, quienes están por ahí trabajando el tarot, a veces también a quienes les interesan los estudios de ciudad, de urbanismo, de cómo eso también construye, ¿no? Ya hablamos de la inteligencia artificial, de la tecnología, estamos hablando del cuerpo también, que también es una producción. Y si pensamos en lo material, hay una corriente también que es la de los feminismos materialistas
que le va a dar lugar a la primacía también de la materia, las propiedades y las acciones, explorando cómo esas relaciones entre lo animado y lo no animado y entender que las cosas también tienen agencia. Entonces, la materia no es ese ente pasivo que pensamos, sino que la materia también está haciendo. Y entonces lo que podríamos decir es que la materia y los hechos alrededor de eso están siendo, están emergiendo al mismo tiempo. Entonces, como que en algún artículo que revisé, hacían el análisis también de las sillas, por ejemplo, de unas sillas que han estado, bueno, se hace el estudio de una campaña de las sillas en un jardín, en los jardines infantiles en Chile, en la época postdictadura, y entonces era el análisis de este tipo de sillas, como de madera, muy chiquititas, muy rígidas, como un poco pensando qué tipo de cuerpos o qué realidad quieren producir esos cuerpos, esas sillas, pues alrededor de los cuerpos que se educan en esos jardines infantiles. Entonces, cuando pensamos en lo material, pensamos que la silla en medio de la escuela lo que busca es un patrón de movimiento limitado y repetitivo, ¿no? Que uno se pueda parar, se pueda sentar y uno pueda estar durante años y años de escolarización en esa misma posición. Pero ¿por qué esa silla se naturaliza como ese objeto para la educación, ¿no? ¿Por qué se mantiene esa relación? Porque miren lo clave en este análisis que se hace en este artículo, pues que no lo tenemos en el sílabo, si alguien está interesado en leerlo, me cuenta. Em, Esa relación que la silla propone tiene de fondo un interés político entre unos cuerpos quietos y el aprendizaje. El otro día participé en un taller en el que estábamos intentando leer y aprender en movimiento. Bueno, ustedes dirán, esta profe se acabó de chiflar, pero nos acostamos en el piso y leíamos y nos íbamos moviendo y leíamos un texto que teníamos impreso y a varias voces, estábamos debajo de una mesa gigante y ahí nos revolcábamos y nos movíamos. Fue tan interesante la experiencia de pensar cómo un cuerpo en movimiento aprende de manera distinta, cómo mi cuerpo podía estirarse, desplazarse por el piso, no sé, arrastrarse, deslizarse, ¿no? Contraerse. Y la experiencia de leer ese texto que estábamos como evocando, pues fue muy diferente. Y entonces esto tiene que ver con esa problematización de qué significa que se quiera que los cuerpos aprendan quietos y esto cómo se relaciona con los procesos de disciplinamiento de los cuerpos a lo largo de la historia. Entonces, la propuesta es pensar también que una silla, una banca en el espacio público, piensen ustedes cómo se organizan, por ejemplo, las bancas en los parques de la ciudad, qué características tienen esas bancas, qué características tienen los andenes, ¿no? Como a qué cuerpos le están llamando y cómo se organiza también y qué tipo de ciudad o qué tipo de relaciones se pretende que se establezcan a partir de los elementos que están allí. De nuevo, los objetos no existen solos, sino que los objetos son cuando están en la relación con otros también, y ahí es que producen cierto tipo de conocimiento también. Entonces, aquí la cosa es, ¿qué nos dice que pues como que aún predomina esta idea del cuerpo quieto en el aprendizaje? Sé que hay pedagogías mucho más disruptivas ahora en otro tipo de colegios, la pedagogía Montessori, que creo que la mencionaba, que día en el seminario clínico que estoy dictando. Em, pero de todas maneras, en los escenarios tradicionales, el cuerpo sigue siendo una manera particular como de moverse y de hacer las cosas, ¿no? Entonces, este giro material un poco nos da la posibilidad de hacer análisis de lo que queramos y ampliar las posibilidades de entender, por ejemplo, nuestros procesos de psicoterapia
de curiosear también sobre las materialidades que rodean la vida de nuestros consultantes. Siempre las preguntas que hacemos en terapia tienen que ver por las relaciones solo con los humanos, pero poco nos interesa entender a veces cómo está dispuesta la cama, la sala, el espacio en un lugar, ¿no? Hace un tiempo como que hablábamos no sé, los chicos que no tienen celular en este tiempo, qué tipo de relación establece quien ahorita no tiene un celular, o sea, lo material, qué entradas y qué limitaciones le da al mundo. Entonces, ahí hay una historia muy chévere porque los materiales cargan historias. Quienes están haciendo lo del tarot, que estaban precisamente pensando en toda esa historia material también, las tensiones y pugnas que cargan esos objetos allí, ¿no? Miren un poco que es muy loco que tengamos sillas y nos hayamos acostumbrado a estar en esa posición aprendiendo, ¿no? Y eso a la vez traiga tantos problemas físicos, ¿no? Y que la solución magna de todo esto sea hacernos pausas activas e inventarse todo un campo que se llame salud ocupacional, em, en vez de plantear como cuál es de fondo la pregunta que está haciendo nuestro cuerpo a ese tipo de disposición en la que nos ponen a trabajar, a aprender, a bueno, mil cosas. Entonces, nada, con esto decirles que, pues nada, bienvenida a esta sesión sobre estos giros materiales, que nos hagamos unas preguntas interesantes con la difracción también que nuestros compañeros nos quieren proponer. Entonces, bueno, ahí estamos viéndonos por el aula. Cualquier pregunta y cualquier cosa, estaré atenta pues a resolverla. Espero que estén muy bien.